Bueno, vamos a ver ahora la resolución de ejercicios del trabajo práctico 2, que corresponde al capítulo de cinemática. Ustedes ya los vieron con sus profes, así que mucho ya saben. De cualquier manera, vamos a ver cómo se resuelven punto por punto. En el primer ejercicio se plantea la idea de una grúa tipo Bobcat que se desplaza a velocidad constante de 9 kilómetros por hora. Con este único dato se pide, fíjense, cuando uno dice 9 kilómetros por hora, en realidad es 9 kilómetros sobre hora. Nos piden que determinemos la velocidad en metros sobre segundo, que determinemos cuánto tiempo en segundos le va a tomar recorrer 25.000 centímetros, que grafique un diagrama de espacio-tiempo, metros versus segundos, que grafique un diagrama velocidad-tiempo en metros sobre segundo versus segundo. En primer lugar, vamos a calcular la velocidad en metros sobre segundo. Entonces vamos a decir 9 por 1000 metros, que es justamente el equivalente de 1 kilómetro a metros, sobre 3600 segundos, que sería la cantidad de segundos que entran en una hora. Haciendo esa sencilla operación, vemos que 9 kilómetros por hora son equivalentes a 2,5 metros sobre segundo. Tenemos resuelto el primer punto. En el segundo punto me dice que cuánto tiempo en segundos le va a tomar recorrer 25.000 centímetros. Despejamos de la ecuación, donde dice que la velocidad es espacio sobre tiempo, el valor del tiempo. Veremos que el tiempo es igual a espacio sobre velocidad, y de esta manera hacemos el cociente correspondiente y vemos que le va a tomar 100 segundos. ¿Por qué? Porque 25.000 centímetros equivalen a 250 metros, según hemos visto en pasajes de unidades. Diagrama de espacio-tiempo, metros versus segundos. Estamos frente a un caso donde la velocidad es constante, no hay aceleración. Por lo tanto, pase el tiempo que pase, siempre la velocidad va a ser de 2,5 metros sobre segundo. En el gráfico de espacio-tiempo, yo digo, en un segundo, ¿cuánto fue el espacio recorrido? 2,5 metros. En 2 segundos será el doble. Y así puedo ir armando mi gráfico espacio-tiempo. En 0 segundos, 0 espacio. Les cuento por las dudas, a ustedes les sirva. Yo acá, cuando empecé a hacer el gráfico, no leí bien el enunciado y lo hice en kilómetro por hora. Y específicamente me están pidiendo metros sobre segundo. Así que atención a los enunciados. Hay que tener mucha atención, mucho ojo. Bueno, espero que se haya comprendido. Es muy sencillo. Ahora vamos a miren, supercamión. Se desplaza durante 2 horas y media, 2,5 horas, a 60 kilómetros por hora. Si hubiese estado expresado en horas y minutos, sería 2 horas 30 minutos. Acá está expresado simplemente en horas. A 60 kilómetros por hora. En 6 segundos llega a los 90 kilómetros por hora. Con estos datos me piden que determine algunos valores. ¿Qué pasó acá? Acá hubo una aceleración sin duda. Me dicen, ¿qué tipo de movimiento tuvo el camión durante las primeras 2,5 horas? Evidentemente tuvo un movimiento rectilíneo uniforme, no hubo una aceleración. Se mantuvo a una velocidad constante. ¿Qué distancia en metros y en notación científica recorrió el camión en esas 2 horas y media? Muy bien, si nosotros sabemos que la velocidad es espacio sobre tiempo, simplemente me basta con despejar el espacio. El espacio será igual a la velocidad por el tiempo, 60 kilómetros por hora por 2,5 horas. Recorrió 150 kilómetros. Cuando yo paso los 150 kilómetros a metros, me resulta, fíjense ustedes, en 150.000 metros.
cuando yo quiero expresar en notación científica, sé que hay un solo número que va a ser el entero y el resto va a estar separado por una coma. Cuento cuántos lugares irían después de la coma y eso me va a dar el exponente positivo. ¿Por qué? Porque el número es mayor que 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense, 1,5, perdón, por 10 a la quinta metros. La unidad siempre se pone. Tercer pregunta. La velocidad del camión en metros sobre segundo. ¿De qué velocidad me habla? De la primer velocidad, evidentemente. Velocidad es igual a 60 por 1000 metros sobre 3600 segundos, como ya lo hiciéramos antes. 16,666 metros sobre segundo. Y me piden finalmente que determine el valor de la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración es la variación de la velocidad en función de la variación del tiempo, es decir, en qué tiempo se produjo esa variación de velocidad. Velocidad final, siempre menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Aquí tenemos la velocidad final fue de 25 metros sobre segundo menos velocidad inicial sobre el tiempo. Fíjense acá, el tiempo final fueron 6 segundos, el tiempo inicial 0, porque no nos lo indican. Por lo tanto, haciendo el cociente, miren las unidades, siempre pongan las unidades, porque es la única manera de arribar a la unidad final. Sin unidades, el resultado no tiene sentido. Al no tenerlo, se considera incorrecto. Es 1,38 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración de este camión. Muy bien, espero que lo hayan comprendido. Perdón, vamos al ejercicio anterior. Acá me hablan de un objeto que gira a 2000 revoluciones por minuto, con un radio de 5 metros. ¿Qué quiere decir que gira a 2000 revoluciones por minuto? Quiere decir que en cada minuto da un giro completo, una vuelta completa. El radio de esa vuelta es de 5 metros. Y me dicen que yo tengo que determinar su periodo en segundos, su frecuencia en hertz, su velocidad angular en radianes sobre segundo y su velocidad lineal en metros sobre segundo. Tenemos que pensar qué es el periodo para poder nosotros eventualmente calcularlo, ¿sí? ¿Qué era el periodo? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿En cuántos segundos da un giro completo? Acá vemos que en un minuto da 2000 giros. Entonces, ¿en cuánto tiempo da un giro? Si da 2000 giros completos en 60 segundos, un giro completo lo dará en X segundos. Es una simple regla de 3 simple. Planteamos que X segundos van a ser los necesarios para dar una vuelta completa y decimos un giro por 60 segundos sobre 2000 giros será igual a, tachen las unidades giro con giro y me da que 0,03 segundos es el tiempo necesario para dar un giro completo y por definición ese es el periodo. Veamos ahora la frecuencia. ¿Qué era la frecuencia? Me gustaría que tengan el apunte o el libro al lado y recuerden que la frecuencia es ni más ni menos que 1 sobre el periodo. Por lo tanto es muy sencillo de calcularla. Si ya tenemos el periodo, la frecuencia será 1 sobre 0,03 segundos, lo que me da como resultado 33,333 Hz. Hasta aquí
creo que es muy sencillo, es conceptual el problema. Vamos a ver ahora la velocidad angular. La velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. ¿Ustedes se acuerdan lo que era un radian? Lo vieron en matemática. Un radian es un ángulo, ¿sí?, cuyo arco es igual al radio. O sea, vuelvan a ver las definiciones matemáticas, que es muy importante. Equivale a un ángulo en grados de aproximadamente 57 grados sexagesimales. Para calcular la velocidad angular, como toda velocidad, es espacio sobre tiempo. Aquí el espacio es 2pi radianes, que es un giro completo, sobre el periodo, que es el tiempo que demora en dar un giro completo, es decir, 0,03 segundos. 2pi radianes, dijimos que es un giro completo. Eso me va a dar como resultado que la velocidad angular es 209,4395 radianes sobre segundo, porque 2pi es adimensional. Entonces, una vuelta, 2pi radianes. 2000 vueltas, x pi radianes. X sería 4000 pi radianes. Ciertamente. 4000 pi radianes son 60 segundos. Luego, la velocidad angular será 4000 pi radianes sobre 60 segundos igual a 209,4395 radianes sobre segundo, que es lo que ya vimos anteriormente. Espero que esto se entienda, o sea, está desarrollado de dos maneras para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. La velocidad lineal en metros sobre segundo sería la longitud de la circunferencia, que es 2pi por radio, que no es radian, es radio, fíjense acá el reemplazo, sobre el tiempo que tarda en realizarse un giro. El tiempo que tarda en realizarse un giro siempre es el periodo. 2pi por radio me va a dar que la longitud de la circunferencia, el perímetro, dividido 0,03 segundos. Hago el cociente y resulta en 1047,19 metros sobre segundo. Ustedes saben, porque han visto el teórico, de que hay una relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal. Es decir, podemos pasar de una a otra sin tener que hacer un cálculo independiente. Ahora vamos a ver un tema que es muy importante. En este caso el ejemplo es un ladrillo, pero muchas veces hay mecanismos que ustedes van a utilizar donde una parte del mecanismo toma, estos son ejercicios que no son de aplicación al diseño, sino simplemente de introducción. El mecanismo tiene alguna parte del sistema donde se arroja una partícula o algo hacia arriba con una cierta velocidad inicial. Esa tiene que alcanzar una cierta altura máxima y nosotros vamos a verificar cuál será la altura máxima que alcanza, en este caso, un ladrillo. ¿Qué va a pasar cuando yo arrojo hacia arriba algo con una velocidad inicial? ¿Quién lo va a frenar a eso? Y lo va a frenar la gravedad. Necesariamente es así, es lo único que está actuando, ¿sí? La gravedad nos frena a todos. Cuando nosotros queremos saltar hacia arriba, hay una fuerza que nos está aplastando. Entonces, para calcular la altura máxima, solo tengo como dato la velocidad inicial y la final. ¿Cuál va a ser la velocidad final? Y cuando llegamos hasta la altura máxima, nuestra velocidad final necesariamente es cero. No llegamos hasta el infinito, sino cuando saltamos llegaríamos hasta el confín del universo.
Bueno, acá me dice que debo usar la tercera. Fíjense ustedes en el práctico y van a ver que allí la tercera fórmula involucra las tres variables que yo tengo en la pregunta. ¿Cuáles son las tres variables que yo tengo en la pregunta? Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final y tengo la pregunta, digamos, ¿cuál es la altura máxima? La gravedad viene por defecto. Entonces digo que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura máxima, o por delta de altura, entre el piso y la máxima. Cuando yo hago el despeje de esto, digo, bueno, que menos la velocidad inicial al cuadrado, por despeje, es igual a 2 veces la gravedad por el delta de h, porque la velocidad final al cuadrado dijimos que era 0, porque al llegar al punto máximo es 0. Entonces, cuando despejo delta de h, fíjense en ustedes cómo queda, menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces menos g. ¿Por qué menos g? Y porque la gravedad tira hacia abajo y yo voy para arriba, o sea, es negativa. Cuando hago este cálculo por matemática, dos signos negativos, uno en el numerador y otro en el denominador, que me producen un signo positivo. Entonces, el delta de h, o sea, la altura máxima que voy a obtener, es de 0,385586 metros. Es lo máximo que voy a obtener como altura de este ladrillo si yo lo arrojo con una velocidad inicial de 10 kilómetros por hora. Para obtener una altura mayor, evidentemente, voy a tener que tener una velocidad inicial más grande. De lo contrario, no voy a pasar de esa altura. ¿Por qué? Porque la gravedad me está jugando en contra. ¿Se entiende? Lo más importante aquí es trabajar bien con los signos, entender que la gravedad es negativa en este caso. Si estuviera cayendo el ladrillo sería positiva, porque estaría actuando y jugando a favor de la caída. En este caso está en contra de la subida. Bueno, espero que haya sido claro el proceso. Ahora que hemos explicado esto, vamos a los aplicados directamente, que no sé si alcanzaron a ver con sus profes, pero por las dudas vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver un prototipo que se lo hace recorrer una distancia de 200 kilómetros partiendo del reposo. El rodado tarda 3 horas, 25 minutos y 15 segundos en realizar este recorrido. Ahora tenemos que determinar la velocidad del móvil en kilómetros por hora, sabiendo que la misma no sufre variaciones. Si no sufre variaciones, es un movimiento rectilíneo uniforme. Necesitamos el gráfico espacio-tiempo, el gráfico velocidad-tiempo, el valor de la aceleración. Fíjense que acá no me especifican si el gráfico espacio-tiempo y velocidad-tiempo lo quieren en metros sobre segundo o no. Por lo tanto, al no especificarme, yo puedo hacerlo en la unidad que yo quiera. Vamos por el comienzo. La velocidad del móvil en kilómetros por hora. La velocidad va a ser espacio sobre tiempo. Atención acá, porque me están dando el tiempo de una manera compleja. Hora, minuto, segundo. Yo voy a tener que trabajar en horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espacio lo tengo en kilómetros y tengo que tener coherencia. Entonces paso los minutos a horas, como ya aprendieron a hacerlo, y los segundos a horas. Entonces me va a quedar 200 kilómetros sobre 3,44, 208, 3333 horas. Con lo cual la velocidad resulta en 58,104345 kilómetros por hora. Es muy sencillo, es un cálculo elemental, un cociente. Pasamos al gráfico espacio-tiempo. Analizamos la situación, la velocidad es constante
en tanto que la distancia recorrida aumenta de manera constante a medida que pasa el tiempo. Es una función lineal. ¿Qué quiere decir? En una hora, ¿sí?, el espacio recorrido es de 58,104. Eso es lo que yo grafico. En 2 horas habrá recorrido el doble. En 3 horas el triple. Justamente porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, va recorriendo en tiempos iguales, distancias iguales. Ahora me piden el gráfico velocidad-tiempo. Por ser un movimiento rectilíneo uniforme, se mantiene la velocidad constante a lo largo del tiempo. A pesar de que el tiempo transcurra, siempre la velocidad va a ser la misma. Es una función constante. Y en cuanto a la aceleración, dado que la velocidad es constante, es un movimiento uniforme y la aceleración es igual a 0. ¿Por qué? Porque si la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, y ese resultado es 0, 0 sobre algo es siempre 0. Muy bien. Vamos al siguiente problema, que es un poco más largo, pero no demasiado, y dice que para verificar el andar del móvil, a las 7 de la mañana parten 2 bicicletas que tienen igual diseño con sus respectivos conductores. Una se llama A y la otra B. Una parte de A hacia B y la otra de B hacia A. La distancia que las separa es de 720 kilómetros. Ambas utilizan el mismo tiempo para hacer el mismo recorrido. Primero, que calculemos en cuántas horas y a qué distancia desde el punto de partida A se encuentra. Esto está en rojo porque es lo que vamos a resolver en esta pantalla. La distancia a recorrer son 720 kilómetros. Ambos lo hacen en 12 horas. Si ambos la hacen en 12 horas, se van a encontrar a las 6 horas después de la partida. Eso es una lógica. A 360 kilómetros de A, ya que B sub A, la velocidad de A, es igual a la distancia sobre tiempo, ¿cierto? Es decir, 720 kilómetros sobre 12 horas. La velocidad es 60 kilómetros por hora, que sería la misma velocidad del rodado B, porque dice que ambos la recorren en el mismo tiempo, que es la misma de B. Entonces, tenemos que armar ecuaciones que representen esta situación. Recorrerán las mismas distancias en los mismos tiempos. Distancia A es igual a distancia B, 720 kilómetros, menos la velocidad A por el tiempo. Eso va a ser igual a distancia A. Reemplazando estos valores, sería 60 kilómetros por hora, por tiempo, igual a distancia A. Esa sería la ecuación 1. Pero en general sabemos que la distancia va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Si el punto de partida que usamos es el punto B, diremos que 720 kilómetros menos 60 kilómetros por hora por tiempo será igual a la distancia B. Ecuación 2. Dado que la distancia A es igual a la distancia B, podemos igualar los primeros miembros de 1, de la ecuación 1, y de la ecuación 2, 720 kilómetros menos 60 kilómetros por hora por tiempo será igual a 60 kilómetros por hora por tiempo. Si agrupamos, tendremos 720 kilómetros será igual a 120 kilómetros sobre hora por tiempo. Si despejamos el tiempo, 720 kilómetros sobre 120 kilómetros sobre hora será igual a 6 horas. Entonces la distancia, velocidad A por T, igual a 60 kilómetros sobre hora por 6 horas igual a 360 kilómetros.
Faltan varios signos de sobre que ya lo voy a corregir cuando vuelva a subir el PowerPoint. Disculpen, pero cuando estoy reemplazando velocidad faltó el signo sobre. Se darán cuenta cuando lo estén haciendo, evidentemente. Luego se realiza la siguiente prueba para verificar su andar. A las 7 horas de la mañana, ahora nos pide que determinemos la velocidad del rodado A en metros sobre segundo. La velocidad del rodado es espacio o distancia sobre tiempo. La velocidad será 720 kilómetros por 1000 metros sobre 1 kilómetro, para hacer el cambio de unidades, sobre 12 horas por 3600 sobre hora para pasar a segundo. Pasamos a metros sobre segundo y la velocidad será de 16,6666 metros sobre segundo. Me pide que grafique la situación en un diagrama espacio-tiempo, que es lo que acabamos de hacer aquí, los dos móviles como hemos hecho siempre, solo que uno no está partiendo del 0,0, sino que está partiendo de los 720 kilómetros hacia el otro lado. Se dibuja de la misma manera, solo que el punto de partida es el otro, y para ambos móviles se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Quiero que queden claro en la pantalla anterior que en este caso falta esta barra, ¿sí?, de cociente, barra de cociente aquí, y aquí también estaría faltando la barra de cociente, que evidentemente algo me pasó que no lo puse, pero les estoy indicando eso para que cuando ustedes revean este práctico hablado puedan tenerlo en cuenta. En el otro práctico lo voy a corregir, en el que está en PowerPoint. Muy bien. Ahora dice que en pruebas se verifica la aceleración a la que puede llegar un ciclista sin mucho esfuerzo. Esta parte de una velocidad de 20 metros sobre segundo y 5 segundos después alcanza los 30 metros sobre segundo. Me piden cuál fue la aceleración alcanzada y que haga un gráfico. Entonces, velocidad inicial, ¿cuál es? Esta. Velocidad final es esta. El tiempo que empleó es este. Entonces la aceleración va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Acá está planteado y me da 2 metros sobre segundo al cuadrado. A partir entonces de esos 5 segundos en adelante y para siempre, el tiempo transcurre y la velocidad no varía. O sea, esta barra se puede extender. Recuerda que t es tiempo y que v es velocidad en este tema. Esto lo puse porque muchas veces, cuando lleguemos al tema que viene, t va a ser temperatura, ¿sí? Es para que no se confundan con la nomenclatura. Aceleración es un tema muy sencillo. Ahora me dicen que para poder ver cómo responde la estructura del rodado, se hace la siguiente prueba. Se la hace partir del reposo con una aceleración igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que nada que ver con la gravedad. O sea, es igual el número, parecido, pero nada que ver. Hasta alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora. Se busca saber en qué tiempo alcanza esa velocidad con este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Me preguntan el tiempo. La aceleración ya sabemos que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Es un delta de velocidad sobre un delta de tiempo. Me piden el delta de tiempo. Primero unificamos unidades. Al unificar unidades decimos que 100 kilómetros por hora, ¿sí?, van a pasar a ser 27,777 metros sobre segundo. Ahora sí, podemos
calcular el delta de tiempo. Y el delta de tiempo dijimos que era un delta de velocidad sobre la aceleración. Entonces, 27,7777 metros sobre segundo sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, vemos que en 2,8345 segundos se produce esa velocidad, se llega a esa velocidad. ¿Está claro? A la velocidad de 100 kilómetros por hora o de 27,77 metros sobre segundo. Este es el último problema, que es muy sencillo si lo entendemos. Para probar la resistencia de los materiales que se utilizaron en la fabricación de estos que se llaman rayos de las ruedas, se coloca una de estas ruedas en un banco de prueba y se la hace girar a 180 revoluciones o vueltas por minuto, o giros por minuto. ¿Cuál será el arco que describe un punto tal como este, en uno de sus rayos que está a 15 centímetros del centro en un segundo? ¿Cuál será el arco? ¿Qué es un arco? Miren, esto sería un arco. En un segundo, ¿cuál será el arco que describe este punto? Es interesante comprender qué sucede en un punto situado a 15 centímetros del centro en un segundo si se la hace girar a 180 vueltas por minuto. ¿Qué vamos a analizar? Si la rueda gira 180 vueltas completas en un minuto, es decir, en 60 segundos, quiere decir que en un segundo dará, en 60 segundos, 180 vueltas, en un segundo, ¿cuántas vueltas dará? Regla de 3 simple. En un segundo va a dar solo 3 vueltas. Entonces, en un punto situado a 15 centímetros del centro, dará 3 giros o vueltas de radio. ¿Sí? 3 giros. Este punto va a dar 3 giros, es así. 3 giros por 2 pi por 15 centímetros. ¿Qué es esto? Esto 2 pi por 15 centímetros es la cantidad, o sea, 2 pi por 15 centímetros es una circunferencia tal como esta. Si la multiplico por 3, es 3 veces esa circunferencia, los 3 giros. ¿Y qué es lo que me pregunta el problema? El arco que describe en un tiempo de un segundo. Ese arco va a ser igual a 3 veces una circunferencia de 2 pi por 15 centímetros. O sea, 2,827433. Un arco no es necesariamente una parte de una circunferencia. Puede ser varias veces la circunferencia o una parte de la circunferencia. ¿Está claro? Bueno, aquí terminó. Muchas gracias.